Tiene apagado el micrófono, licenciado. Perdón, gracias. Hoy vamos a iniciar con el contenido del estudio de calor. Ya en las clases anteriores hicimos una introducción a algunas cantidades termodinámicas como la temperatura y la expansión térmica. Bien, entonces esta semana vamos a hablar un poco de intercambio de calor. Vamos a ver cómo se puede transferir calor de una muestra a otra y cómo lo podemos cuantificar y cuál es la relación que tiene directamente con la temperatura. También vamos a estudiar un poco sobre conducción por los mecanismos de transferencia de calor mediante conducción, que va a ser la temática de la cuarta práctica de laboratorio. Esta semana van a la segunda práctica de laboratorio. Todavía esta semana toca una práctica de laboratorio de ondas, pero ya la próxima semana, pues sí, ya empiezan con las prácticas de termodinámica. Bueno, entonces, primero vamos a hacer una descripción del calor. El calor actualmente se entiende como una transferencia de energía. Cuando nosotros calentamos un material, cuando elevamos su temperatura, básicamente lo que estamos haciendo es agregando o quitando calor mediante algún proceso, ¿no? Hay varias maneras de agregar o quitar calor a una muestra, pero en general lo que estamos haciendo es transfiriendo energía. La forma en la que se transmite la energía depende del experimento, pero en general un cambio de temperatura lo que hace es aumentar el movimiento interno de las partículas que componen a la muestra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahora no nos vamos a meter en cuál es el cambio interno que tiene, sino más bien desde la perspectiva del estudio de la energía, ¿no? Entonces, como les decía, el flujo de calor o la transferencia de calor, ¿verdad?, que normalmente lo resumimos en una sola palabra y le llamamos calor, ¿verdad?, es precisamente eso, es una transferencia de energía. Entonces, históricamente, pues se logró entender esto. En la antigüedad se pensaba que calentar agua involucraba agregarle alguna sustancia misteriosa ahí para cambiar sus propiedades, pero actualmente sabemos que eso no es así, ¿no? Sabemos que la energía se transfiere y esa energía va a dar directamente a los componentes del material y cambiar su estructura interna. Bien, quien desarrolló un experimento para poder hacer esta conexión entre la energía que se conocía clásicamente en el campo de la mecánica fue James Joule. Conocemos bastante ese nombre porque gracias a él pues tenemos la unidad de la energía, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo se conocía de energía por energía potencial gravitacional, por ejemplo, o sea, el trabajo necesario para mover una caja, para elevar un objeto. Entonces, él hizo una conexión mediante un experimento en el cual tenía una muestra de agua y esta muestra de agua estaba conectada con unas aspas, así como algo para agitar la muestra, ¿no? Y al agitar esta muestra, entonces, pues él encontró de que la temperatura podía elevarse en una cierta cantidad, midiendo con un termómetro, gracias a ese movimiento de las aspas, o sea, una agitación. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta en ese momento de que había una conversión de energía mecánica del movimiento de las aspas en energía en forma de calor, ¿no? Cambiando la temperatura. Entonces, gracias a eso, se logró hacer una conexión entre la mecánica clásica y la termodinámica, pudiendo cuantificar esa cantidad de energía que las aspas imprimieron sobre la muestra de gas. Y de hecho, esa fue la definición que él utilizó para la nueva unidad de energía en forma de calor, que se llamó el Joule, ¿no? Es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de una muestra de agua en 1 grado, ¿no? Entonces, ahí vamos a iniciar.
Ahí vamos a iniciar, voy a compartir pantalla y vamos a ir apuntando esas primeras ideas para poder cuantificar el calor. Entonces, hoy vamos a hablar particularmente de dos formas de agregar o quitar calor a una muestra. Y a la primera se le denomina calorimetría. La calorimetría es básicamente la medición del calor para aquellos procesos en los cuales no tenemos un intercambio, un cambio en la fase de la muestra, y también vamos a estudiar cuando sí existe pues un cambio de fase, ¿no? Entonces, pues lo primero es definir la relación que existe entre la termodinámica y la mecánica, ¿no? Que es la definición de la caloría. Una caloría para Joule, este fue el resultado del experimento de Joule, es 4.186 joules. Entonces, básicamente lo que Joule dice, una caloría, que era la unidad que se usaba históricamente, de hecho todavía se utiliza, es bastante frecuente encontrar en las etiquetas de los alimentos el contenido nutricional y pues valores en términos de calorías, ¿no? Ok, entonces la caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua. 1 gramo de agua desde 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Esa es la definición de la caloría, ¿sí? Entonces Joule con su experimento pues básicamente hizo una conexión entre estas dos unidades. Actualmente pues la unidad que se utiliza en el sistema internacional para medir el calor es el Joule y ya no tanto la caloría, ¿no? Pero bueno, la caloría quedó bastante inmersa en la sociedad y pues seguramente pues que ahí en algunos problemas va a ser frecuente encontrarlo, ¿no? Bueno, entonces también existe una unidad en el sistema inglés que se llama la unidad térmica británica. A nosotros no nos va a interesar mucho esa porque pues realmente no encontramos muchos problemas en la literatura ya con la unidad térmica británica, que se abrevia el BTU. Pero bueno, para tener una relación son 252 calorías y 1055 joules. Entonces, la definición de la unidad térmica británica es similar a la de las calorías, nada más que tomando las mismas mediciones en unidades del sistema inglés, ¿no? Pues es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de agua, la temperatura de 1 libra de agua, es la unidad en el sistema inglés, desde 63 a 64 grados Fahrenheit. Entonces, es lo único que cambia, la definición en términos de las unidades del sistema inglés. Como dije, la caloría pues no es una unidad fundamental del sistema internacional y pues se recomienda el uso de Joule como una unidad básica de energía. Entonces, en el libro de texto nuestro, pues casi todos los problemas estarán midiendo en joules o tal vez usando los prefijos del sistema internacional, es decir, kilojoules. Kilojoules normalmente es la más frecuente, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros vamos a usar la siguiente simbología. Vamos a decir que Q mayúscula vamos a denotar
al calor, aunque sabemos que la forma más correcta de denominarle es el flujo de calor, porque no quiero que confundamos calor con temperatura. Esa es una cosa que es muy importante tener claro, ¿verdad? La temperatura, pues, es una medida del estado físico que tiene una muestra. O sea, es como una medición del movimiento interno que tiene la muestra, mientras que el calor, pues, es una transferencia de energía que se da, ¿no? Y no se define para un estado, sino que se define para un cambio. O sea, que si yo hablo que para una muestra le voy a agregar qué sé yo, 20 joules, entonces eso quiere decir que hay un estado inicial y hay un estado final. Entonces, calor significa un proceso de intercambio de energía y temperatura es una medida del estado físico en el que se encuentra una muestra. Ok, entonces por Q mayúscula vamos a identificar al calor o al flujo de energía y vamos a estudiar inicialmente qué es lo que pasa cuando nosotros a una muestra le agregamos una cantidad de calor. Entonces, esa muestra, lo que le va a pasar es que va a cambiar su temperatura en un pequeño diferencial, ¿no? Entonces vamos a definir una C minúscula. Entonces, lo que se observa para una muestra, si nosotros nos vamos al laboratorio, y hacemos una medición de cuánto cambia el calor con respecto a la temperatura, a esto, pues esto normalmente pues esto es una potencia, ¿no? No, no es una potencia, perdón, no es tiempo ese, es temperatura. Entonces, esto va a tener unidades de Joule por grado Celsius. O sea, es decir, si yo mido cuánto cambia la muestra, cuánto cambia la temperatura de la muestra por cada Joule que estoy agregando, entonces voy a tener dos constantes. Una va a ser la masa, porque la masa no va a cambiar. Y la otra va a ser esa C que aparece ahí, esa C minúscula. Esa C minúscula es a lo que se le denomina el calor específico. Calor específico, y se llama específico precisamente porque cada muestra va a tener una medición de C diferente, ¿no? Entonces, ese calor específico tiene por unidades, si usted se va ahí al análisis dimensional de esa ecuación que tengo escrita en color negro, pues entonces en el numerador voy a tener joules y en el denominador voy a tener kilogramos. Y para ser más precisos, en el denominador lo que habrían son Celsius grados, porque del delta T es un diferencial de temperatura, es un cambio de temperatura. Entonces, ese calor específico se puede medir para una muestra en particular y lo que me va a decir es cuánto calor necesito para elevar la temperatura de una muestra, o sea, de una muestra de 1 kilogramo de un material en 1 grado, ¿no? Por ejemplo, el más común es el agua. Para el agua en su estado líquido, porque también hay un calor específico para el agua en estado gaseoso y estado sólido. Entonces, el agua para el estado líquido se ha medido que ese valor de C es de 4190. Esto puede cambiar de autor a autor. Por ejemplo, hay varios libros de texto que prefieren utilizar 4180, por ejemplo. 4186 he visto en otros. Entonces nosotros siempre nos vamos a pegar en cuanto a las constantes, siempre nos vamos a pegar a las del libro de texto. Y la hoja de fórmulas que está en el examen está escrita en términos de libro de texto, ¿no? Entonces, mediante la duda, para que no vayamos a internet a buscar constantes, vamos a utilizar las del libro. Si en el libro no hay alguna, entonces lo ideal es que ustedes me pregunten para saber cuál utilizar y no buscar cualquiera, ¿no?
porque eso puede ser una fuente de error, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué significa ese número? 4190 joules por kilogramo por Kelvin, ¿no? Significa que si yo tengo 1 kilogramo de agua y yo quiero cambiar su temperatura en 1 Kelvin, que es lo mismo que cambiar la temperatura en 1 grado Celsius, necesito agregarle o quitarle 4190 joules de energía. O sea, cada vez que usted está calentando agua en la estufa, cada vez que, si usted pusiera un termómetro ahí en el agua, y cada vez que ve que va aumentando 1 grado Celsius, entonces lo que va pasando es que usted le está agregando a esa muestra de agua en la estufa aproximadamente 4190 joules de energía. Ok, entonces ese valor no es constante, ¿verdad? Sí, digamos que nosotros lo vamos a tomar constante, pero en la realidad ese valor no es constante, ¿no? En la realidad lo que pasa es que si usted hace una gráfica y aquí pone C y aquí pone T, la temperatura, entonces el comportamiento que tiene esta gráfica es más o menos así, una parábola. Es decir, anda rondando los 4190 porque más o menos el valor a 0 grados, el valor que tiene más o menos es como 4215 por ahí. Y llega a tener el valor más bajo, digamos, en 4180, por ahí de los 30 grados, ¿no? 30 grados. Entonces, digamos que hay un cambio, pero no un cambio tan significativo. Tal vez si nos vamos a un experimento en el laboratorio donde queremos ser muy precisos, entonces tal vez habría que considerar para el rango de temperatura en el que estemos trabajando, cuál es el valor más preciso del calor específico, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden encontrar una tabla en el libro de texto, es la tabla 17.3, que es donde están tabulados los valores de calores específicos. Esa es la tabla a la cual se van a pegar para resolver los problemas, ¿no? Entonces, ahí hay valores de capacidad. No, bueno, sí, calor específico y capacidad calorífica. Ya vamos a hablar de la capacidad calorífica, pero por ahora, calor específico. Entonces, van a encontrar en la primera columna de esa tabla que hay valores de calor específico para diferentes sustancias: aluminio, cobre, etanol, hierro, plomo, plata, la misma agua líquida, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos medir, normalmente lo típico es que yo esa ecuación mediante la cual se definió el calor específico, yo la aproxime a esta ecuación, ¿no? O sea, lo que hago es despejar de esa ecuación para Q. Entonces, normalmente, pues, sería aproximar esto a diferenciales. Me quedaría MC delta T. Aunque normalmente el delta no se agrega en el calor. ¿Por qué? Porque no voy a tener un calor inicial y un calor final. Cuando les mencioné la diferencia entre temperatura y calor, les hablaba que una es una variable de estado y la otra es una variable de un proceso. O sea, eso va a ser muy común en termodinámica. Una variable de estado significa que me define un estado en particular, mientras que una variable de proceso es una variable que está involucrada a un cambio de un estado inicial a un estado final. Entonces no hay un delta de calor en un proceso, sino que hay un calor que se agrega o se quita. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para cuantificar el calor necesario para elevar la temperatura de una muestra, ¿no? Entonces, vean que está involucrada la masa,
que es una constante, el calor específico, que lo podemos encontrar en la tabla 17.3, y está asociado pues el delta T. Entonces, esta ecuación es la cantidad de calor asociado a un cambio de temperatura. Ojo, sin cambio de fase, sin cambio de fase. Entonces va a ser muy importante que usted diferencie en qué procesos hay cambio de fase y en qué procesos no. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien. Seguramente en esa tabla, en la tabla 17.3, van a ver una tercera columna que es para la capacidad calorífica molar. No voy a hablar en detalle ahora sobre la capacidad calorífica molar, porque eso nos compete más allá en el caso de los gases. Allá es más importante hablar de esto. Pero bueno, seguramente aprendieron, si llevaron un curso de química, que hay una cantidad que se llama N, que es el número de moles, que es la unidad del sistema internacional para medir la cantidad de materia o de partículas que hay en una muestra muy grande, que esa es la N mayúscula, la N minúscula, número de moles. El número de moles viene definido a partir del número de Avogadro, que es una constante, y esa constante me dice a mí cuántas partículas hay en una muestra, ¿no? Y la N mayúscula, la M mayúscula, me denota la masa molar. La masa molar, ¿no? Que es similar a la definición del peso atómico que aparece en la tabla periódica. Lo que pasa es que aquí a veces trabajamos con compuestos. Entonces, si hay un compuesto, lo que hay que ver es cuál es el peso ponderado que tiene cada uno de los átomos que componen a la muestra, ¿no? Entonces, en general a todo eso se le llama masa molar, ¿verdad? Cuando se trata de una muestra que solo tiene un tipo de elemento, entonces la masa molar es sinónimo de peso atómico, el mismo de la tabla periódica. Pero cuando se trata de un compuesto, entonces hay que ponderar y sumar los pesos de cada uno. Entonces, si usted hace el producto, porque pues obviamente que N, el número de moles, tiene unidades de mol, ¿no? Pero la masa molar tiene unidades de gramos por mol. Entonces, si usted multiplica el número de moles por la masa molar, lo que va a obtener es la masa de la muestra. La masa de la muestra. Y por lo tanto, entonces, con esa definición, usted puede hacer una definición alternativa de la ecuación anterior. Y queda que, pues, M, si lo escribo en términos del número de moles y la masa molar, me quedaría aquí. Y resulta que aquí hay una constante, que es el producto de la masa molar por el calor específico. Y a eso se le llama, o se le ha denotado con una C mayúscula, y es la capacidad calorífica molar. Entonces pueden ver en la misma tabla, en la tabla 17.3, una columna, la segunda columna es de masa molar, que es un valor ya definido, es muy importante que lo manejen. No es necesario que se sepan la tabla periódica, todo eso ya está tabulado aquí. Y pues obviamente si multiplico el calor específico por la masa molar, obtengo la tercera columna de esa tabla, que es la capacidad calorífica molar C mayúscula. Aquí, cuando estamos hablando de sólidos, líquidos, que es lo que usualmente vamos a trabajar, digamos, no se vuelve tan importante la capacidad calorífica molar, ¿no? Es más importante en los gases, porque
resulta que la capacidad calorífica en los gases es una constante y eso simplifica el estudio de los gases, ¿no? Pero bien, para que tengan una idea de lo que se está hablando en la tabla. Bueno, entonces, esta es la primera parte, esta es la introducción que tiene que ver con la definición del calor, el calor asociado al cambio de temperatura. Ahora veamos qué pasa si nosotros tenemos cambio de fase. Ah, y tenemos cambio de fase. Bueno, en la escuela nos enseñan que hay 3 fases, aunque actualmente sabemos que hay 5 estados de la materia, pero en condiciones normales de la superficie de la Tierra, pues lo ideal es encontrar 3 estados, ¿no? El primero y el más ordenado, pues es el estado sólido. Luego tenemos el estado líquido, que tiene la capacidad de fluir. Y tenemos el estado gaseoso, que es aquel en el cual las partículas están muy dispersas y pues tiene la capacidad de fluir, ¿verdad? Pero no tiene la capacidad de ser confinado como el líquido que adopta la forma del contenedor, mientras que el gas se dispersa en todo el contenedor. Bueno, entonces resulta que hay una frontera bien marcada entre estos estados, ¿no? Esta gráfica que voy a hacer es una gráfica un poco empírica. Lo ideal es hacer una gráfica como la que se muestra en la figura, ya les digo cuál es. Está en el siguiente capítulo, creo que es en el capítulo 18. Es un diagrama de fases. No me voy a meter ahí, no me voy a meter ese rollo porque ok, entonces esas fronteras que existen bien, bien definidas entre los estados se conocen como puntos de fusión y puntos de ebullición. Entonces, el primero particularmente, que es la frontera entre sólido y líquido, pues es el punto de fusión. Y esta otra frontera es el punto de ebullición o de vaporización también, llamado. Entonces, depende de la muestra, esos puntos ocurren a una temperatura u otra, ¿no? Pero bien, en el caso del agua, voy a poner aquí, el caso del agua, este punto de fusión, bien sabemos que es a 0 grados, bajo temperaturas, vamos a poner aquí, a una atmósfera de presión, eso es 0 grados, y este es 100. Entonces resulta que si nosotros agregamos suficiente calor a una muestra o quitamos suficiente calor a una muestra, podríamos lograr que esas fronteras se atraviesen. Entonces podríamos lograr que haya un paso de sólido a líquido. Por ejemplo, en el caso del agua, es decir, tener agua congelada y pasarla a agua líquida. O también puedo hacer el proceso contrario. El proceso de pasar de sólido a líquido, que normalmente le llamamos la fusión, o derretir el hielo, es una fusión. Mientras que de líquido a sólido, normalmente se llama la solidificación. Y también puedo hacer el paso de líquido a gas. Líquido a gas, esa es la evaporación. ¿Sí? Conocemos bastante bien esos procesos para el agua porque son pues, los procesos que están involucrados en el llamado el ciclo del agua. Y el proceso contrario, que es pasar de gas a líquido,
se le conoce como una condensación. Bueno, entonces esos procesos resulta que tienen una cantidad de calor asociada a ellos. Hay temperaturas, entonces usted puede irse a la tabla 17.4. Voy a abrirla mejor aquí para no estar hablando en abstracto, sino que ustedes vean bien los valores y qué significa. Está la tabla 17.2. Y esta era la 3 de la que les estaba hablando antes. 3 columnas, calor específico, masa molar y capacidad calorífica molar. Pues son los valores que vamos a utilizar normalmente. Y esta es la tabla de la que les estoy hablando, 17.4. Entonces, en esta tabla, ustedes pueden ver muchos valores. Aparece el punto de fusión normal. Cuando se le llama normal, quiere decir que está a una atmósfera de presión. Si la presión cambia, entonces también hay un ligero desplazamiento de la temperatura de fusión o de ebullición de una muestra. Entonces me aparece en las dos escalas de temperatura, en escala absoluta, en Kelvin, y en grados Celsius, los puntos de fusión y de ebullición normal de cada una de las sustancias. Y si se fijan, aparecen además tabulados unos valores que se llama calor de fusión y calor de vaporización. Eso quiere decir que para condiciones normales ya se ha cuantificado cuánto calor necesito yo agregarle a una muestra de una determinada sustancia para poder realizar ese cambio de fase del que hablábamos en la tabla anterior. Entonces, cuando decimos calor de fusión, es que queremos atravesar la frontera del punto de fusión. Y cuando hablamos de calor de vaporización, queremos atravesar la frontera del punto de ebullición o el punto de vaporización de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, centremos nuestra atención. Vamos a hacer una línea aquí para que no nos perdamos. Aquí está el agua. El agua es con la sustancia que más vamos a trabajar, ¿no? Entonces podemos ver que el punto de fusión normal es a 0 grados o a 273.15 Kelvin, y que si yo quiero realizar una fusión, o sea, derretir el agua, necesito agregar de 334 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo, ¿no? Y que si quiero vaporizarlo, o sea, es decir, convertirlo en gas, necesito agregar muchísimo más calor, 2256 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Eso significa. Entonces, volvamos a los apuntes. Volvamos a los apuntes. Entonces, asociado al punto de fusión, tenemos el calor latente de fusión, y asociado al punto de ebullición tenemos el calor latente de vaporización. Son constantes similares a las del calor específico. Entonces, ¿cómo se mide el calor si yo quiero cambiar de fase? Entonces, la ecuación es calor igual a más menos la masa por el calor latente, ya sea de vaporización o de fusión. Entonces, si se fijan, puse un más y un menos ahí. El más significa que estoy agregando calor. Agregar calor. Entonces, ¿qué procesos involucran agregarle calor a la muestra? Los que en el diagrama anterior estoy marcando con flechas azules hacia la derecha. O sea, pasar de sólido a líquido o de líquido a gas. Eso implica agregar calor. Mientras que las flechas que van hacia la izquierda
las flechas azules que van hacia la izquierda, pasar de gas a líquido o de líquido a sólido, eso involucra quitar calor. Entonces, ese signo, usted debe de ponerlo manualmente en la ecuación. Es decir, porque si se fija, la masa es una constante definida como una constante positiva y el calor latente de fusión, si se va a la tabla, pues fíjese que todos en la tabla de los calores son positivos, no hay negativos, ¿no? Entonces usted manualmente tendrá que poner ese signo, ¿no? Y también tendrá que identificar cuál es el que debe de poner, si el de fusión o el de vaporización para la muestra, ¿no? A diferencia de la ecuación que vimos anteriormente, que era QMC delta T. Entonces aquí, pues tengo dos signos, ¿no? Tengo un signo más del calor si el delta T es positivo, o sea, un aumento de la temperatura. Y es negativo si el delta T es menor a cero, o sea, una disminución de la temperatura. Entonces aquí directamente la misma ecuación me permite a mí saber si el calor es, recuerda que el calor positivo es un calor agregado y el calor negativo es un calor quitado del sistema. Entonces esta ecuación sí me permite a mí cuantificar directamente ese signo directamente de la ecuación, mientras que en el cambio de fase no, debo de hacerlo manualmente identificando cuál es el proceso que estoy realizando. Ok, entonces en esa ecuación, como les dije, L representa calor latente de fusión o de vaporización. Vamos a ver a continuación una simulación donde se muestra qué es lo que pasa con el agua, ¿no? Aquí está, agregar calor al agua. Entonces aquí tengo una muestra de gas, esto me da, en tiempo real me está haciendo una gráfica de temperatura versus tiempo. Entonces me va a ir mostrando, si fíjese que en la parte de abajo aparecen las palabras sólido, líquido y gas, y aparece un gráfico de barras. Entonces el gráfico de barras me va a ir mostrando cuál es el estado en el que se encuentra el agua, ¿no? Entonces, en este caso tengo 100 gramos de agua que inicialmente están, como ven en la parte de la derecha, a menos 20 grados. Y a menos 20 grados, ¿en qué estado se encuentra el agua? Pues en estado sólido, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el gráfico de barras está completamente sólido y líquido y gas no, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a arrancar, pues lo que va a suceder es que yo le estoy agregando de forma constante calor al agua y me va a ir mostrando un cierto comportamiento en la gráfica que vamos a ir identificando, ¿no? Vamos a pausar, nos vamos a ir un poco atrás hasta aquí. Si se fijan ahí, en rojo se hizo la gráfica del primer proceso. O sea, en ese punto el agua, si se fijan, sigue siendo sólida, pero la temperatura cambió rápidamente desde menos 20 hasta 0 grados. Y eso pasó más o menos en los primeros 20 segundos. Entonces, ¿cómo se mide ese primer calor? Ese primer calor, o sea, el calor asociado a este primer proceso, vamos a poner aquí, sería Q1 igual a la masa por el C del hielo por el delta T. O sea, la masa sería los 100 gramos, el C del hielo, si usted se va a la tabla 17.3, puede ver que el hielo no tiene el mismo calor específico del agua líquida. Tiene un calor específico mucho más pequeño y por lo tanto entonces la pendiente de la recta es no la pendiente, sino más bien la rapidez en la que se dio el proceso, podemos ver que fue casi instantáneo, ¿no? Es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque necesita menos calor que el agua líquida. Para el agua en forma de gas, no, de sólida, se necesitan 2100 joules por kilogramo por grado Celsius. Ese es el calor específico del hielo. Mientras que para el agua líquida, como ya habíamos apuntado antes,
se necesitan 4190, ¿no? Entonces, por eso es más rápido derretir hielo que calentar agua líquida, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar que continúe. Y si se fijan, lo que diferencia a un proceso de otro es la pendiente que tiene. Entonces, si yo le doy play, verán que ahora la pendiente cambió del proceso. Cuando solo estaba cambiando la temperatura de 0 a 20, tenía una pendiente, mientras que ahora no tiene pendiente, ¿no? Es una línea recta horizontal y se va dando de forma constante. Y ahora vean en el gráfico de barras que ya hay una cantidad de líquido, ¿no? Desde el momento que empieza, voy a ir para atrás, desde el momento que empieza ese proceso, empieza a haber ya un poco de líquido, que es por aquí, ¿no? Entonces, en ese proceso empieza el cambio de fase. El cambio de fase se da a una temperatura constante. Cuidado con eso. El cambio de fase se da a una temperatura constante. ¿Y cuál es la temperatura constante a la que se da el cambio de fase? Es la temperatura del punto de fusión o del punto de ebullición de la muestra. En este caso estoy con agua y estoy en el punto de fusión. Entonces es 0 grados. Bien, entonces pueden ver que todo ese proceso se va dando de forma constante hasta que ya no queda agua en estado sólido, que es más o menos por allí. Ahí va terminando, vean. Ahí va terminando. Y ahí se acabó todo el agua, ¿no? Entonces, este segundo proceso tiene un calor asociado, que lo voy a llamar Q2, que es mediante la ecuación más menos ML. Entonces, ¿qué signo tendrá? ¿Más o menos? Más. Más, bueno, más porque es un paso de líquido, de sólido a líquido. De sólido a líquido hay que agregar calor. La masa del mismo hielo por el calor latente de fusión del agua. Así se cuantifica ese calor. Y vea que le tomó muchísimo más tiempo que el primer proceso. El primer proceso le tomó nada más 20 segundos y este le tomó de 20 a 180, le tomó 160 segundos derretir todo el hielo, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque, bueno, el calor latente de fusión del agua me dice que hay que agregarle muchísimo calor, ¿no? Me dice que hay que agregarle 334 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo, ¿no? Entonces, por eso es más tardado. Ahora, si le doy continuar, lo que va a pasar es que ahora, fíjense que el agua, antes era completamente sólida, ahora es completamente líquida. La barra del medio se llenó completamente. Y lo que sigue, si le sigo agregando calor a la muestra, es que ahora cambia la pendiente del proceso. Miren, ahora la temperatura va a empezar a variar. ¿Y cómo diferencia en un gráfico de temperatura versus tiempo los procesos asociados a un cambio de temperatura de los de cambio de fase? Pues por la pendiente. Los de cambio de temperatura tienen una pendiente y los de cambio de fase son horizontales, ¿no? Son horizontales. Entonces seguimos y como ven aquí en todo este proceso no va a cambiar la barra del estado líquido, pero sí va variando la temperatura. Pausamos aquí y vemos que todo este proceso es cambiar la temperatura del agua desde 0 hasta 100. Y le tomó más o menos, quiero ver, son como 180 a 380, como 200 segundos más o menos, como 200 segundos más o menos, cambiar la temperatura de 0 hasta 100, ¿sí? Entonces, fíjese que este proceso, pues obviamente es muchísimo más tardado porque es un delta T bastante grande. Y la pendiente, vean la pendiente entre el primer proceso y el tercer proceso. La pendiente del primero es mucho más pronunciada que esta. ¿Por qué?
porque el calor específico cambia, ¿no? El calor específico es una medida de cuánto calor necesito agregar. En el hielo solo tenía que agregar 2100 joules y en el agua líquida tengo que agregar 4190 por cada grado. Entonces, seguimos anotando cuál es el calor asociado. Ya el calor asociado a este tercer proceso, Q3, va a ser otra vez la ecuación masa por calor específico del agua por delta T. Esa es la ecuación que me describe ese proceso. Y finalmente, si yo quiero cambiar de fase para gaseoso, entonces le doy continuar. Y como ya estoy en el punto de ebullición, si se fijan, estoy a 0, entonces el gráfico de barra de gas va a empezar a aparecer y el líquido va a empezar a disminuir. Este es muchísimo más lento, porque si usted se va a la tabla me dice que el calor de vaporización del agua es 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. O sea, hay que agregar una cantidad de calor muchísimo más grande para poder convertir en estado gaseoso el agua, ¿no? Entonces, más tardado evaporar el agua que fundirla, ¿no? Y ahí se va a poder ver en este gráfico, ¿no? Ven que es muchísimo más lento. Y la línea pues va a ser más larga que la del primer cambio de fase. Bastante más tardado. Entonces, mientras esto continúa aquí, voy a describir el último calor, que sería Q4. Q4 sería masa, también sería positivo, masa de la muestra por el calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. Bastante más tardado, ya lo pueden ver ahí. Porque se necesita el calor latente de vaporización muchísimo más grande que el calor latente de fusión. Por ahí ya más o menos va terminando. Y ahí acaba la simulación. Entonces, pueden notar que el último proceso, ese último proceso, que es el que tiene una pendiente muchísimo más grande, ese ya no lo vamos a estudiar tanto en detalle, porque como les había mencionado antes, vamos a tener un capítulo exclusivo, el capítulo 18, para hablar de gases. Entonces, para ellos normalmente no vamos a usar la ecuación en términos de calor específico, sino de la capacidad calorífica molar. Bien, entonces, eso es bastante común en los procesos, hacer este gráfico. No lo vamos a hacer así de forma tan precisa nosotros. No vamos a tener números, pero siempre es bueno tener un gráfico que me ayude a entender el proceso que está pasando, ¿no? Entonces, los problemas, normalmente vamos a tener más de una muestra. En este caso solo tengo agua, pero en algunos problemas voy a tener dos muestras que están intercambiando calor una con la otra, y entonces va a ser de mucha utilidad tener este gráfico, ¿no? Entonces, repito cuáles son los procesos. En el primer proceso, lo que tengo es que el hielo se calienta. O sea, el hielo pasa de ¿qué era? Menos 20 a 0 grados mediante una ecuación MLF, ¿no? Ese sería MC delta T, ese es el primero. Después, en el segundo proceso, lo que tenemos es que el agua se funde, ¿no? El agua se funde y entonces vamos a tener que el hielo se derrite a una temperatura de 0 grados, que es la temperatura de fusión. La tercera es que el agua líquida se calienta. La cuarta, que el agua líquida se convierte en vapor. Y la última, que es la que se muestra ahí al final, es cuando el vapor se va calentando. Ok, como les dije, la mayor parte del tiempo vamos a trabajar con agua, así que hay que tener ahí muy presentes sus ecuaciones. Las voy a resumir aquí, las ecuaciones del agua, o las constantes para el agua.
Primero, el calor específico del hielo, 2100. Pensé que estaba allá. No, mejor lo voy a escribir allá porque es más fácil. Entonces vamos a resumir otra vez las constantes del agua. Calor específico del hielo es 2100 joules por kilogramo por Celsius grado o Kelvin de temperatura. El agua líquida son 4190 joules por kilogramo por Celsius grado. Hay una constante también para el gas, pero casi no la utilizamos porque, como les digo, el estudio del gas se deja para posterior, ¿no? Para otro tipo de análisis. Luego el calor latente de fusión son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Y el calor latente de vaporización son 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Son con las que normalmente trabajamos. Entonces hay que tenerlos ahí a mano siempre, en un papelito ahí cerquita para resolver los problemas, ¿no? Y que no se nos olviden. Bueno, mañana le vamos a entrar ya un poco a los problemas. Mañana vamos a hacer una combinación de problemas, tanto problemas donde existe un cambio de temperatura, como donde tenga un elemento o más de un elemento, ¿no? Sí, eso va a ser importante. Y también vamos a tener aquellos en los cuales hay un cambio de fase. Entonces vamos a hacer desde problemas de objetivos mínimos hasta problemas avanzados, de manera de ver ahí todas las posibles variantes que hay para estos problemas. Bueno, entonces por hoy lo dejamos hasta aquí. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Y pues bueno, si no tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, pues dejamos hasta aquí la clase y seguimos mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Nos vemos, Lick, Gracias, gracias. Lick. Nos vemos. Nos vemos, licenciado.